7 de la mañana con 28 minutos, como lo anunció nuestra compañera Vanessa Hervás, Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales, se encuentra ya en los estudios de la televisión pública. Vamos a abordar algunos temas, pero quiero iniciar, ministro, y le reitero nuestro agradecimiento por estar aquí presente para hablar acerca del tema del ingenio azucarero EQ2. Usted lo había manifestado el día de ayer, pero sí es importante aclarar ante la opinión pública. Lo que sucede allí, ¿es una huelga, es una paralización de actividades o de qué figura estamos hablando? Buenos días. Buenos días, un cordial saludo. Mire, efectivamente, hay que explicar cuál ha sido el proceso que se viene realizando en EQ2. El Comité de Empresa de los Trabajadores de EQ2 presentó un pliego de peticiones hace aproximadamente un mes. 27 puntos de reclamación que se tramitan en el Ministerio. Y esto es importante que la ciudadanía conozca. Esto se tramita ante un tribunal de conciliación y arbitraje que es conformado por 5 miembros. 2 vocales los nombran los empleadores, 2 vocales los trabajadores y 1 es el inspector del trabajo. Entonces, este proceso venía realizándose normalmente, es decir, se nombraron los vocales de las 2 partes, se posesionaron los vocales. El día miércoles 14 de agosto de la semana pasada, que fue la fecha importante en este asunto, se convocó al tribunal en la delegación del Ministerio en Azogues para que se reúna en una audiencia, para empezar a tratar ya los puntos de la reclamación. Ese mismo día, en las afueras de la delegación, existe una gran cantidad, entendemos en su mayoría, trabajadores del ingenio, aproximadamente 1.500 personas. También otras personas, entendemos, ciudadanos de ahí, de la Troncal, etcétera. Mientras se reunía el tribunal, es importante recalcar, el tribunal se estaba reuniendo en la delegación. Al interior, cuando se realizaba la audiencia, los trabajadores presentan una petición de huelga. Es decir, la huelga tiene que ser calificada por el Ministerio, de acuerdo, revisada, analizada. Si es que cabe, de acuerdo con los causales del código, se produce y se da un inventario, primero de instalaciones y luego se entrega a los trabajadores. Si es todo un trámite, no es simplemente que alguien decide paralizar las actividades. No se llegó a ese punto. No, se presenta el 14 en la noche, ya, esta petición, pero alegando como causal que no se había conformado el tribunal, cosa que obviamente va en contra de lo que acabo de mencionar, porque el tribunal se estaba reuniendo en ese momento ahí. Claro, lo entiendo. Pero la causal de los trabajadores era de que el tribunal no se había conformado. El inspector, que en ese momento estaba presidiendo el tribunal, como delegado del ministerio en este tribunal, da paso más o menos 7:30 de la noche, cuando ya estaba primero fuera de horario, y luego contra toda norma legal. Claro que en las afueras, efectivamente, esta cantidad de gente que estuvo, incluso armada, esto por información de la propia policía a la que tuvimos que acudir, quien agradecemos el apoyo que nos dieron. Tuvo que ir Policía Nacional, GOE, precisamente porque había gente que estaba afuera incluso armada, presionando, efectivamente, y no dejaban salir a los funcionarios mientras no se dé paso a este pedido ilegal, efectivamente, de huelga, porque no estaba en ninguna de las causales. El inspector, obviamente, 7:30 de la noche, entendemos por presión, posiblemente miedo, entendemos, dio paso a esa hora de la noche, con lo cual permitieron salir, obviamente, custodiados con policía. Entonces, obviamente, al día siguiente esto se deja sin efecto porque obviamente no tenía ningún sustento legal. Ahora, frente a esto, ministro, porque ya usted más o menos nos ha hecho una evaluación de cómo inició esta medida, en definitiva, ¿qué soluciones se imponen? Ahora, mire, efectivamente, al día siguiente se deja sin efecto esta actuación que, reitero, está totalmente contraria a derecho. El inspector fue separado efectivamente por haber fallado en ese sentido. Nosotros vamos a iniciar acciones penales contra las personas que estuvieron afuera de la delegación del ministerio, generando estos incidentes, incluso gente armada. ¿Se ha podido identificar cuántas personas? Mire, eran aproximadamente entre 1.000 y 1.500 personas afuera, pero tenemos videos hacia la calle de la delegación y al interior también. Entonces, evidentemente podemos verificar y vamos a presentar estas pruebas también en la denuncia penal que vamos a estarla presentando en estos días para que se esclarezcan los hechos. ¿Personas armadas, trabajadores de EQ2? Así es, esa es la información que nos dio la policía, que había gente armada fuera de las instalaciones del ministerio. Entonces, mire, el ministerio de ninguna manera, ni el gobierno nacional va a negociar bajo medidas de presión. Entonces, con esa presión, evidentemente, no se iba a dar paso absolutamente nada. Ministro, esto por un lado, es decir, las acciones contra quienes han actuado al margen de la ley, pero habrá trabajadores tal vez que están pendientes, están preocupados y quieren ir por la vía legal. Con ellos, ¿cómo se va a negociar? ¿Cómo se va a dialogar? Por supuesto, en la vía legal y por el diálogo, absolutamente todo. El tribunal nuevamente va a ser convocado para que se designen nuevos vocales, se posesionen los vocales, se convoque nuevamente el tribunal y el tribunal resuelve. Mire, si
si los trabajadores tienen razón en sus peticiones, pues se les dará la razón. Pero por supuesto, sin ninguna duda, pero siempre siguiendo un proceso. Yo no sé, yo estoy seguro que se está buscando confundir a los trabajadores, se les está engañando. Eso también ya vamos a tratar de investigar, el presidente ya había anunciado algo. Están siendo mal asesorados, porque yo creo que se les está haciendo arriesgar, porque el hacer tomar este tipo de medidas de violencia a la fuerza, de hecho, que pueden generar desgracias contra las personas que estaban en ese momento en la delegación, o contra las instalaciones, o contra funcionarios de la empresa, realmente va a llevar a consecuencias peores para los trabajadores que puedan perder sus puestos de trabajo sin liquidación. Claro. Entonces, que los trabajadores sí sepan que el ministerio está atrás del proceso, vamos a estar muy pendientes, si tienen la razón se les va a dar. Y ya vamos a ver, porque nosotros en esto vamos a ser muy claros y muy transparentes. Si efectivamente el tribunal determina que la empresa tiene que pagar rubros en favor de trabajadores, sea cual fuera el rubro, todavía no podemos saberlo todavía, esos valores serán pagados directamente a las cuentas de todos los trabajadores. No vamos a aceptar que aparezcan papeles de que hay que pagarle al patrocinador, al representante, tanto por ciento porque es el acuerdo. Eso tendrán que arreglarlo luego. Claro, ahí vamos a descubrir realmente cuál es el verdadero interés de esto. ¿Y quiénes están detrás de todo eso? Lo entiendo, ministro. Pasemos a otro tema también, a propósito de algo que generó un amplio debate en el Ecuador, especialmente entre quienes forman parte del sector público. Iniciemos hablando acerca del tema del transporte, esta serie de disposiciones que se están emitiendo desde el Gobierno Nacional y concretamente desde el Ministerio de Relaciones Laborales. Me refiero al transporte porque es quizá lo más reciente. Por favor, ministro. Mire, sí, efectivamente, ¿qué buscamos? El Gobierno Nacional tiene claramente una línea y una meta, que es reducir el gasto público. Existían antes muchos excesos realmente por rubros que posiblemente no eran muy considerables, aunque sí realmente los montos que han representado son importantes, pero tal vez no eran muy perceptibles. Por ejemplo, alimentación, transporte, el tema de viáticos, el tema de uniformes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Existían muchos excesos en estos rubros, voy a repetir que posiblemente no eran muy perceptibles. Entonces, existían estos excesos, por eso hemos emitido una serie de normas que lo que están haciendo es regulando. Es decir, que se pague realmente lo que deba pagarse, pero que se justifique. Entonces, por ejemplo, lo primero que emitimos fue una norma de viáticos. ¿Cómo no? Está claramente establecida en la ley que aquella persona que viaje fuera de la provincia y tenga que dormir en otra provincia, tendrá derecho a un rubro que contempla alojamiento, alimentación y transporte. Pero anteriormente se entregaban unos valores establecidos ya por una tabla que fue el primer paso importante de establecer montos máximos de entrega, pero ahora que se justifiquen. ¿Qué pasaba antes? Había personas que podían llegar en otra provincia a la casa de un familiar, no pagaban alojamiento. Dormían en el carro. Dormían en el auto o comían algo muy pequeño o simplemente y se les daba transporte a la misma institución. Entonces el viático no tenía. El viático está para esos tres fines específicos. Hoy lo que estamos haciendo es que de ese viático, 70% deberán justificar con facturas. De acuerdo. Y el 30% es para aquellos gastos que no tienen facturas, por ejemplo, que suba un bus, un taxi, etcétera. Eso con el tema de los viáticos, ministro, pero quería empezar tal vez por lo que es más reciente, por el tema del transporte. Mire, estamos por emitir, ahorita tenemos emitida ya la norma de viáticos y la de alimentación. Vamos a emitir la de uniformes en esta semana, máximo la próxima, poniendo un valor máximo de costo uniforme, como ustedes escucharon a nuestro presidente en el enlace, un tope máximo de costo. Eso todavía lo estamos analizando, pero para que no haya estas distorsiones de uniformes 700, de 500, sino claramente estableciendo un techo máximo de uniforme por persona que durará 2 años y deberán devolverlo. Estableciendo que serán entre 2 y 3 piezas máximo, dependiendo la zona donde esté el servidor, sea costa, sierra, oriente, y también prohibiendo carteras, pañuelos, que sé yo, ustedes de apliques. ¿Cómo no? Son adicionales que obviamente encarece. El tema de transporte también lo vamos a regular. ¿En qué sentido? En que, mire, por ahí a veces se sale una gran cantidad de recursos, ¿no? Porque nosotros lo que estamos poniendo, hay instituciones que dan el servicio de transporte, pero poniendo cuál es el costo máximo que debe tener, para que no exista un exceso. Y si no, que se entregue una cantidad de dinero X máxima de manera diaria. Entonces estamos regulando, obviamente esto lo que busca es racionalizar. ¿Eso no significa que se va a quitar el transporte, por ejemplo? No, no de ninguna manera, pero lo que sí estamos poniendo es un tope, tope máximo, es decir, nosotros... Si damos, el Ministerio de Relaciones Laborales del servicio de transporte, el costo por persona es 1.50. Pero no queremos que efectivamente existan instituciones que puedan contratar un servicio de transporte que cueste $10 diarios por persona. Claro. Cuando estamos viendo que puede costar 1.50. Entonces, en esa línea, nosotros vamos a establecer para que la contratación que haga la institución con un proveedor
tenga un tope máximo en base de estudios de mercado que realicemos. Ministro, en números redondos, ¿se ha determinado cuánto se ahorrará el Estado ecuatoriano con toda esta serie de decisiones? Mire, yo creo que las medidas se vienen ya implementando desde este mes y las vamos a seguir implementando durante este semestre y creo que podemos tener ya cifras reales, porque lo otro es una especulación. De acuerdo. Cifras reales del ahorro a partir de enero del próximo año. Ahí veremos los reales ahorros, pero créanos que antes por viáticos existía una gran cantidad de dinero, por alimentación había instituciones que pagaban entre 8, 10, 15 dólares diarios en efectivo y pusimos un techo de 4 dólares máximo, lo mismo vamos a ver en transporte, lo mismo en uniformes. Creo que va a ser un considerable ahorro, además para que la ciudadanía conozca realmente que esto se está regulando y que no existe un arca abierta realmente para que se contrate a cualquier costo estos servicios. Ministro, finalmente, por el momento está descartado cualquier tipo de diálogo con representantes de los trabajadores, de los servidores públicos, en la mira tal vez de, por lo menos, de que el gobierno explique su posición y también escuchar la posición de quienes forman parte del sector público. Sí, por supuesto, el diálogo siempre para nosotros es algo fundamental, completamente abierto. Nosotros hemos sido muy claros en este tema de alimentación, lo venimos regulando desde el año pasado, septiembre, que se emitió un acuerdo donde estableció el techo y el proceso de contratación. En esa línea estamos completamente abiertos, pero sí es importante siempre se hable cómo son las cosas, ¿no? Es decir, claramente la ley establece que los servicios de alimentación, transporte, uniforme podrán ser provistos por las instituciones, no es algo obligatorio. Claro. Y que el ministerio, por la misma ley de servicio público, la LOSEP, es quien regula efectivamente todos estos servicios, cómo se otorgan y sus costos. Con esto se cierra prácticamente lo que tiene que ver al sector público, es decir, esta serie de medidas para ahorrar. Sí, yo creo que ya con congelamiento de sueldos de este año y el próximo, por exposición del presidente, pero más que nada en una conciencia de efectivamente reducir gasto público, más todas estas regulaciones, cerraremos este año ya en todo lo que es la regulación de estos costos. Bastante clara su explicación, ministro. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido el doctor Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales, aquí en la televisión pública.